Razones trigonométricas. Un triángulo rectángulo está formado por un ángulo recto y dos ángulos agudos, como lo podemos observar acá. Los lados que componen el ángulo recto se denominan catetos, o sea, cateto A y cateto B. Y el lado opuesto a este ángulo se denomina hipotenusa, ¿listo? Así, en el triángulo ABC, el ángulo C es el recto y los ángulos A y B son los agudos. Además, los catetos A y B y la hipotenusa. ¿Listo? Según el ángulo agudo al que hace referencia, los catetos se denominan cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, si se hace referencia al ángulo A, o sea, este ángulo, el cateto adyacente es B, ¿cierto? Miren, podemos observar acá. Cateto adyacente respecto al ángulo A. Es decir, el lado que está pegadito al ángulo es el adyacente, ¿cierto? Y el opuesto es A. Entonces, el opuesto, o sea, el que está opuesto acá a este ángulo A, se llama el ángulo cateto opuesto. Listo. Ahora, pero si se hace referencia al ángulo B, o sea, este ángulo, el cateto adyacente es A, ¿cierto? O sea, el que está pegadito acá. Y el opuesto es el B, como lo podemos observar acá. Listo. Esto es con respecto al ángulo B. Ahora, por otra parte, existen 6 razones que se pueden plantear entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Estas son A sobre B, A sobre C, B sobre A, B sobre C, C sobre A y C sobre B. ¿Listo? Estas razones se denominan razones trigonométricas. Cada razón trigonométrica recibe un nombre de acuerdo con el ángulo que se seleccione. Así, la razón AC con respecto al ángulo A se denomina seno del ángulo A. Las razones trigonométricas correspondientes al ángulo A son seno de A, ¿qué va a ser seno de A? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta siempre va a ser la medida de un seno, ¿verdad? Entonces es A sobre C. Respecto al ángulo A estamos hablando, ¿verdad? Ahora, coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Cotangente de A, cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. Secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. Y cosecante de A es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es C sobre A. ¿Qué podemos observar acá? Que este cosecante es lo contrario a ¿qué? Dice hipotenusa que el seno lo tiene abajo y cateto opuesto que lo tiene arriba. Entonces el cosecante es lo contrario de el seno, ¿verdad? Ahora, el secante es lo contrario de ¿qué? Del coseno, ¿verdad? Entonces el coseno acá tiene cateto adyacente arriba y hipotenusa abajo. Y este tiene hipotenusa arriba y cateto adyacente abajo. ¿Listo? Y el cotangente es lo contrario de ¿qué? Que tangente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces tiene acá el tangente arriba, el cateto opuesto y acá lo tiene abajo. Y cateto adyacente arriba acá y acá lo tiene abajo, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Generalmente cada función se escribe en forma abreviada, de tal forma que seno de B se escribe sen de B, coseno de B se escribe coseno de B, y así sucesivamente utilizando las primeras 3 letras del nombre de cada razón trigonométrica, pues para no decir toda la palabra, ¿verdad? En el caso del cosecante del ángulo A, se escribe CSC de A, ¿verdad? Para no confundirlo con el coseno de A porque se dice cos, ¿verdad? Listo. Las razones trigonométricas en triángulos semejantes son iguales, sin importar las medidas de los lados. Así, por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿cierto? No importa si es grande y este pequeño, lo que importa es que tengan las mismas medidas. Entonces, para esto se cumple que AC, o sea, AC, el seno de A, es igual al seno de D en este caso, que es D sobre F, ¿listo? Asimismo, se cumple la igualdad entre las otras razones trigonométricas. Bueno, empecemos con los ejemplos, chicos. Dice acá, para determinar el valor de las razones trigonométricas con respecto al ángulo A del triángulo rectángulo que se muestra, o sea, este, entonces vamos a determinar las razones trigonométricas, vamos a ver cómo se hallan, ¿listo? Dice acá, en el triángulo ABC se observa que la medida BC ya la tenemos que es 3 centímetros, ¿cierto? Y la medida AC
también ya la tenemos que es 8 centímetros. ¿Qué hacemos para calcular esta medida que nos falta? Que es la hipotenusa. Recordemos del teorema de Pitágoras, que es para hallarla, ¿verdad? Dice acá, para hallar el valor de las razones trigonométricas se determina el valor de la hipotenusa, AB, ¿verdad? Así entonces manejamos la ecuación del teorema de Pitágoras y reemplazamos los valores que ya tenemos y por fin damos el resultado. Dice, respecto al ángulo A, los catetos opuestos y adyacentes son cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Respecto a este ángulo, el BC, ¿verdad? Que es, en este caso mide 3. Y el cateto adyacente mide AC, ¿cierto? Porque el cateto adyacente es el que está pegado acá al ángulo A. Listo. Por lo tanto, las razones trigonométricas respecto al ángulo A son T seno de A. ¿Qué es lo que nos dicen que es el seno? Miremos acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, acá. ¿Cuál es el cateto opuesto? BC. BC, que es 3, ¿cierto? Sobre. ¿Y la hipotenusa cuál es? AB. ¿Que cuánto nos dio? 8.5. Igual a, hacemos esta división y nos da 0,35. Entonces, así calculamos el seno de A cuando nos dan los valores acá. Igualmente hacemos lo mismo con las otras razones, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Simplemente miramos acá qué es lo que significa cada razón y acá, como ya tenemos los tres valores de los tres lados, ¿verdad? Entonces simplemente lo reemplazamos y hallamos un resultado. Listo. Dice acá el segundo ejemplo, usar la calculadora para hallar el valor de cada expresión. Entonces, por ejemplo, si nos dicen hallar ahora el seno de un ángulo, ¿verdad? Entonces, el seno de 50 grados. Para hallar el seno de 50 grados se realizan los siguientes pasos. Primero, se confirma que la calculadora esté en modo DEC, ¿verdad? Luego se digita sin y el valor del ángulo, es decir, sin de 50, no más. Y finalmente le damos igual, por lo tanto el seno de 50 grados es igual a ¿qué? A 0,76, que aproximado es 0,77. Listo, ahora nos dicen, coseno de 75. Para hallar coseno de 75 se realizan los siguientes pasos. Primero se digita el cos y el valor del ángulo que es 75. Entonces, coseno de 75, ¿cuál será? Entonces, le damos igual, normal, y nos da que es 0,26 el valor aproximado del coseno de 75. Listo. Por último tenemos, para medir la altura de un acantilado, o sea, de esto, ¿cierto? La altura AB, cuya base se encuentra en un terreno llano y horizontal, un topógrafo fija el punto O, miremos acá, como se muestra en la figura, y mide el ángulo AOB, ¿cierto? Que le dio 52 grados. Y la distancia OB también la mide, que es 40 metros. Listo. Hallar la altura del acantilado. ¿Qué debemos hacer? Entonces, en el triángulo ABO, ¿cierto? La medida es 90 grados, ¿cierto? Y la medida del ángulo AOB es 52, que ya la tenemos también. Y también tenemos una distancia OB, que es 40 metros. Respecto al ángulo O, nos están diciendo, dicen, los catetos opuestos y adyacentes son. Entonces, respecto a este, ¿cuál es el opuesto? El AB, ¿cierto? En cateto opuesto. ¿Y el adyacente cuál es? El que está pegadito acá, que es OB, ¿cierto? Ahora se determina la medida de AB así. Entonces, como tenemos los dos catetos, opuesto y adyacente, vamos a mirar la fórmula acá. Como tenemos opuesto y adyacente, trabajamos con la tangente, ¿verdad? Entonces, decimos, tangente de O es igual a ¿qué? AB sobre OB. Entonces decimos acá, se aplica la razón de la tangente y se reemplazan el ángulo O y el OB. Como ya tenemos el ángulo O, ¿verdad? Que es 52. Entonces decimos tangente de 52 grados igual a ¿qué? AB, que es el cateto opuesto, ¿cierto? Que no tenemos todavía el valor, sobre 40, que es la medida OB, ¿cierto? De este cateto. Entonces, hallamos en la calculadora. Acá, primero que todo, despejamos AB, que es lo que necesitamos saber, ¿verdad? AB es igual a ¿qué? Como acá está este dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y nos queda AB es igual a tangente de 52 grados por 40. Y el AB es 51,2. Por lo tanto, la altura del acantilado es 51,2 metros. Entonces, así más o menos que se aplican los problemas con las razones trigonométricas, chicos.